¿Cuál es el mejor camino para corregirlas? ¿Liberalismo, competencia, inversión privada o las ideas que ha aplicado, por ejemplo, en algún momento la Venezuela de Chávez o Maduro? Ninguna de ellas. ¿Cuáles? La nuestra, la peruana. Lo que tenemos que dejar de lado son esas utopías que nos han realmente hecho muchísimo daño. Aquí vemos cómo el presidente del Perú, Francisco Sagasti, escuelea a Christian Hudtwalcker, quien quiso plantearle el modelo económico que debería tener el Perú. Me parece que lo más factible y lo que va a tocar es que se le proclame al presidente Castillo. No quiero que rompa su neutralidad, pero digamos, ¿cree que ideas socialistas, algunas como expropiaciones, creen que podrían traer algún tipo de bien? Es decir, claramente hay una brecha que hay que corregir. ¿Cuál es el mejor camino para corregirlas? ¿Liberalismo, competencia, inversión privada o las ideas que ha aplicado, por ejemplo, en algún momento la Venezuela de Chávez o Maduro? Ninguna de ellas. ¿Cuáles? La nuestra, la peruana, aquella que busca un justo medio, que sabe qué papel otorgarle al mercado, qué papel le corresponde al gobierno como responsable de la provisión de servicios básicos, como regulador de mercado. Lo que tenemos que dejar de lado son esas utopías que nos han realmente hecho muchísimo daño. La utopía fundamercadista de que el mercado por sí solo resuelve todos los problemas. Recordemos que el mercado es una construcción social y hay que regularlo. También tenemos la utopía estatista, socialista, como la llama usted, en la cual el Estado puede y debe hacerlo todo. Y también tenemos la utopía de las bases organizadas por sí solas. Dejemos eso de lado y busquemos lo que hemos llamado en algunas oportunidades la utopía del justo medio. Cómo darle al mercado el papel de asignador de recursos eficientes que es, pero al mismo tiempo el libre funcionamiento del mercado, sin información, con asimetrías y sin regulación, solo crea desigualdades, además de asignar bien los recursos. Por lo tanto, lo que se requiere es un trabajo conjunto, como hemos mostrado que lo estamos haciendo, regular al mercado, pero dejar la libertad dentro de esa regulación. Y el Estado abocarse a la provisión de servicios sociales básicos, que, por ejemplo, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, por sí solo y en colaboración con el sector privado, por sí solo a todos los niveles de gobierno, central, gobierno regional, gobierno local, por sí solo, pero con la colaboración de todos ellos y además de la sociedad civil organizada. Si creemos que solo el Estado lo puede hacer, o solo el mercado lo puede hacer, o solo las bases organizadas desde abajo, no vamos a llegar a ningún sitio. Esa premisa, la cual comparto, dicho sea de paso, ¿se la ha visto a algún presidente aplicar en los últimos años o cree que hemos tenido en los últimos años más de esta pasión por el mercado, el socialismo, las ideas estatizadoras, si se quiere, se dejaron de lado desde el primer Alan García y sin embargo no hemos alcanzado ese punto medio todavía? ¿Hemos salido de la pobreza con el modelo aplicado desde la Constitución del 93? ¿Todavía falta más? Falta muchísimo. ¿Pero hemos mejorado en los últimos 20 años? Bueno, en los últimos hemos mejorado en crecimiento económico, no quedaba la menor duda, se ha salido, pero ha sido un crecimiento económico muy positivo, muy útil. ¿Qué faltó? Pero, ¿qué pasó? Y aquí me refiero, Cristian, a las cosas que yo mismo he dicho y he escrito, no como político, sino como intelectual analizando. En los años 2002, 2003, en adelante, lo que escribimos es: aprovechemos esta oportunidad de oro. Durante 11 años tuvimos la bonanza de ingresos públicos que no teníamos desde la época del guano, Cristian. Eso ha debido canalizarse y utilizarse para mejorar servicios básicos. Hemos tenido problemas serios con evasión de impuestos, hemos tenido problemas que han mantenido, pese a ese crecimiento, al Perú con una presión tributaria de alrededor del 14 a 15%. No hay ningún país del mundo, ninguno, que pueda proporcionar servicios básicos de calidad a toda su población con un porcentaje tan bajo de recaudación y de presión tributaria. Otros países están, como Chile, están por encima del 25 o 30%. Pero uno podría argumentar, perdón, presidente, que claro, así como la importancia es aumentar esa presión, fundamental es aumentar la base tributaria, y eso no se ha logrado también por informalidad. Entonces, ¿qué se requiere ahí? No comparte esa opinión conmigo. No. Sí, mire, el problema es el siguiente, que le echamos la culpa a la informalidad de todos los males.
Y hasta el momento yo no veo una definición clara. Cuando converso con usted, converso con cualquier otra persona, ¿verdad? Se entiende informalidad como una causa y otro la entiende como otra. Necesitamos una precisión mayor. En vez de decir informalidad, lo que tenemos que decir en primer lugar, la ilegalidad. Toca. Aquellos que no están cumpliendo la ley. Correcto. Ese es el primer lugar. Segundo lugar, tenemos que identificar a aquellos que se generan su propio puesto de trabajo. Le doy una cifra clara, que no la tengo actualizada al momento, pero el orden de magnitud es el mismo. Todos los años entran a la fuerza laboral del Perú, cumpliendo 18 años, alrededor de 250.000 a 300.000 jóvenes. ¿Cuántos puestos estables, formales, se generan al año? 60.000 o 70.000. ¿Qué ha sido el promedio del boom económico? ¿Qué hacen los otros 180.000, 200.000? Se recursean 180.000, 200.000. Se recursean, crean sus propias empresas, se vuelven emprendedores, hacen su propia chamba. Y ahí se crean su propia chamba. Y ese espacio es el que nos ha permitido, digamos, es un colchón que nos ha permitido mantener un mínimo de calidad de vida para estas personas. ¿Qué habría que hacer? Miren, si seguimos hablando, hay que reducir la informalidad como una letanía, así que se dice, y nada más, y creemos, no, lo que se requieren es flexibilizar el régimen laboral. Eso agarra un pequeño porcentaje. Lo que tenemos que hacer es apoyar a aquellas personas, aquellos trabajadores independientes que generan su propio puesto de trabajo. Y eso requiere servicios de información, servicios de crédito, requiere un seguro universal, como lo acabamos de poner hace poco. Una de las cosas que hemos hecho, que sale de la evidencia, ha sido la universalización del Sistema Integral de Salud, del SIS. ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué hicimos eso? Porque se examinó la información, se examinó los datos. Y cuando vimos las cifras de fallecidos después de estar contagiados, después de contagiarse con el COVID, encontramos una cosa realmente increíble. Eso se debe a una persona en el Ministerio de Economía y Finanzas, experto en economía de la salud. ¿Qué encontramos? Que aquellos que tenían contagiados, que tenían el seguro de salud, moría alrededor del 3%, 2.8%. Que tenían seguro con el MINSA, con el CISOL, con el SIS, más o menos la misma proporción. Que tenían seguros privados era un poquito más alta, porque los seguros privados lo adquieren personas mayores generalmente. Los que tenían seguro de las Fuerzas Armadas, todos estaban en el rango de 3%. Sin embargo, aquellos que no tenían ningún tipo de seguro, ¿sabe cuál era el porcentaje de fallecidos? ¿Cuál? 29%. 10 veces más. ¿Qué fue lo que hicimos? Universalizamos, sacamos de donde no había los 550 millones de soles que se necesitaban de acá a fin de año para eso, y estamos poniendo una cifra, la que requiere en el presupuesto que se presentará al Congreso el 30 de agosto por el próximo gobierno, una cifra para el Servicio Integral de Salud que permita mantener esto, porque de esa manera es que estamos salvando vidas. Claro, pero presidente, esa es una manera de formalizar, es decir, es en verdad mostrarle a la gente que ese contrato social existe de ambas partes. Porque claro, si usted finalmente le da servicios a la gente no es que vamos a castigar para que la gente se formalice, sino la gente por motu propio se va a dar cuenta que conviene existir en la formalidad. Exacto. Entonces, bueno, usted eso lo llama formal. ¿Qué cosa es formal? Defíname formal, Cristian. Formal, para mí, pagar impuestos. Perdón, pagar impuestos. Pagar impuestos. Eso es todo. Bueno, caramba, yo le digo que hay... Es una parte de la formalidad. Bueno, impuestos sí son ilegales, pero en fin, esa es otra historia. Lo que quiero decirle es que vamos un poquito más allá de la definición. Lo que me parece a mí más correcto hablar, en este caso, de que los informales para que pagan impuestos, es proporcionar servicios de calidad a cambio de los cuales información, crédito, servicio de salud, pero esa es la contraparte. Educación... Esa es la contraparte. Exacto, y que ellos, las personas que se benefician de esto, se registren y paguen. Hay una serie de iniciativas que están planteadas ya por economistas y otras personas que van más allá de esto, pero todas se centran en hacer que los trabajadores independientes, aquellos que se recursean, aquellos que tienen 2 o 3 chambas, aquellos que trabajan por 3 meses y después no trabajan, todas esas propuestas para este grupo de gente es proporcionar servicios y apoyo que sean un incentivo para que ellos entren a un sistema
legal, ordenado, para poder recibir esos ingresos, esos servicios, correcto, a cambio de un pequeño pago de impuestos. Eso es todo. Por eso también la